El cuarto de visitas es donde perteneces. Patricia sonrió con soberbia, levantando su mano perfectamente cuidada hacia la recámara más pequeña de la casa. No querríamos que te sintieras demasiado cómoda en la suite principal, ¿verdad? Me llamo Emma, y a mis 35 años estaba parada en la entrada de una casa que había sido mía durante los últimos 15 años, siendo tratada como una visita indeseada por mi suegra. La ironía habría sido cómica si no fuera tan indignante. Pero mamá, empezó mi esposo Michael, solo para ser callado de inmediato por la dura mirada de Patricia. Michael, cariño, tu padre y yo hemos vivido aquí por décadas. Sabemos lo que es mejor para esta casa y para todos los que estamos en ella. Luego volteó hacia mí, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Emma, querida, entiendes, ¿verdad? Las tradiciones familiares deben respetarse. Tradiciones familiares. Así llamaba Patricia a su necesidad constante de controlar todo y a todos a su alrededor. Esas mismas tradiciones que la llevaban a redecorar mi cocina sin preguntar, a reacomodar mis jardineras y, ahora, a decidir en qué cuartos podíamos estar dentro de mi propia casa. Hace 15 años, cuando apenas tenía 20, heredé esta hermosa casa victoriana de mi abuela. Ella había sido mi roca, mi confidente, y la única persona que realmente creyó en mí cuando todos los demás solo veían a otra chica de pueblo con sueños demasiado grandes. La casa necesita a alguien que la ame tanto como yo, me dijo antes de morir, alguien que entienda su alma. Nunca le conté a nadie sobre la herencia, ni siquiera a Michael cuando empezamos a salir 5 años después. Para entonces, Patricia y George, mi suegro, ya habían vivido aquí como inquilinos durante años. Mi abuela les había dado un contrato de arrendamiento generosísimo, y yo decidí respetarlo. Seguí cobrando su renta modesta a través de una empresa administradora de propiedades, manteniéndome en el anonimato. Pero ahora, viendo a Patricia tratarme como intrusa en mi propio hogar, me preguntaba si había cometido un error al guardar ese secreto tanto tiempo. Que en realidad, empecé, pero Michael apretó mi mano, rogándome en silencio que evitara un pleito. Siempre era así. Patricia se sobrepasaba y todos caminaban de puntillas alrededor de sus sentimientos. El cuarto de visitas tiene una luz preciosa en la mañana, continuó Patricia, ajena a mi lucha interna. Perfecto para alguien que solo está de paso. De paso. Las palabras flotaron en el aire como un reto. Michael y yo nos habíamos mudado la semana pasada después de que terminó el contrato de nuestro departamento, planeando ahorrar para comprar nuestra propia casa. Al menos, eso era lo que Michael pensaba. Aún no le había contado que ya teníamos nuestra propia casa, esta. Esa noche, mientras desempacaba nuestras cosas en el estrecho cuarto de visitas, escuché a Patricia hablar por teléfono en el jardín, seguramente con su hermana Diana. ¿Puedes creerlo? Ella en serio pensó que podían quedarse con la recámara principal. Tuve que recordarle cuál es su lugar. Al fin y al cabo, George y yo hemos puesto el corazón en esta casa. Es prácticamente nuestra. Cerré los ojos, recordando las palabras de mi abuela sobre el alma de la casa. Patricia podría haber vivido aquí por años, pero nunca entendió qué hacía a este lugar especial. Para ella, solo era otra posesión que controlar, otra forma de imponer su dominio. Michael me encontró sentada en la cama de visitas, rodeada de cajas sin abrir. Lo siento por mi mamá, dijo, sentándose a mi lado. Solo es que está muy aferrada a sus costumbres. Lo miré, ese hombre bondadoso que siempre intentaba mantener la paz, que nunca se enfrentaba a su madre porque pensaba que eso era amar. Michael, dije con cuidado, ¿y si te dijera que hay algo sobre esta casa que deberías saber? Pero antes de que pudiera continuar, la voz de Patricia resonó por el pasillo. Michael, ¿puedes ayudar a tu padre con la puerta del garaje? Se volvió a atascar. Él me dio una sonrisa apenada y salió, dejándome sola con mis pensamientos y con una decisión que tomar. La escritura de la casa estaba en mi bolso, esperando ser revelada. 15 años de silencio contra el más reciente abuso de poder de Patricia. Mañana, decidí. Mañana les diré toda la verdad. Que vean quién es la que realmente pertenece al cuarto de visitas. Mientras me preparaba para dormir, escuché una vez más la voz de Patricia, que subía desde abajo. Y no te preocupes, Diana. Me aseguraré de que sepan cuál es su lugar. Después de todo, esta es mi casa. Sonreí en la oscuridad. Patricia no tenía idea de lo equivocada que estaba, pero estaba a punto de descubrirlo.
A la mañana siguiente me despertó el sonido de Patricia reacomodando mis cosas, que apenas había terminado de desempacar. En el pasillo, estas fotos familiares simplemente no van aquí, murmuró Patricia, quitando los cuadros que Michael y yo habíamos colgado ayer. Este es un espacio formal, no un dormitorio universitario. Yo estaba ahí, en pijama, viéndola reemplazar nuestras fotos de boda con retratos de su familia. Cada marco que ponía en el suelo se sentía como una provocación deliberada. Michael ya se había ido al trabajo, dejándome sola para enfrentar la última jugada de poder de su madre. «Oh, Emma», dijo Patricia al verme. «Qué bueno que ya estás despierta». Me tomé la libertad de hacer algunos cambios necesarios. Esta casa tiene un estándar que mantener. Caminé hacia mi bolso y saqué una carpeta que había guardado durante 15 años. En realidad, Patricia, tenemos que hablar de la casa. Ella agitó la mano con desdén. Si esto es otra vez sobre la recámara principal, creo que ya dejé claro mi punto. George y yo hemos vivido aquí por 15 años. Sí, la interrumpí, abriendo la carpeta. Sé perfectamente cuánto tiempo llevan aquí. Algo en mi tono la hizo detenerse. Por primera vez desde que la conocía, Patricia se veía insegura. ¿Qué quieres decir? Saqué la escritura de la propiedad, mi nombre claramente visible en la parte superior. Esta casa le pertenecía a mi abuela, Margaret Sullivan. Cuando falleció hace 15 años, me la dejó a mí. El rostro de Patricia pasó por varias expresiones: confusión, incredulidad y, finalmente, enojo. Eso es imposible. Hemos estado pagando renta a Sterling Property Management todos estos años. Sí, dije con calma. Mi compañía administradora de propiedades. Mantuve el acuerdo que mi abuela tenía con ustedes porque me pareció lo correcto. Pero nunca esperé que me trataras como a una extraña en mi propio hogar. Me arrebató la escritura de las manos, con los dedos temblando mientras la leía. ¿Por qué no dijiste nada en todo este tiempo? ¿Habría hecho alguna diferencia? Pregunté. ¿Me habrías tratado mejor si lo hubiera sabido? El sonido de la puerta principal interrumpió el momento. George entró, regresando de su caminata matutina. ¿Qué está pasando, Patricia? Ella le lanzó la escritura. ¿O lo sabías? ¿Sabías que hemos estado viviendo en su casa todo este tiempo? George ajustó sus lentes, leyendo con cuidado el documento. A diferencia de su esposa, una expresión de entendimiento cruzó su rostro. La nieta de Margaret. Claro, siempre hablaba de ti con tanto cariño. Tú lo sabías. La voz de Patricia subió un tono. Lo sospechaba, respondió George en voz baja. Margaret mencionó que pensaba dejarle la casa a su nieta. Solo que no me di cuenta de que eras tú, Emma, hasta ahora. Patricia se dejó caer en una silla cercana, con nuestra foto de boda todavía en la mano. Todos estos años he estado en tu casa. Así es, dije, tomando nuestra foto y colgándola de nuevo en la pared. Y puedes seguir viviendo aquí, Patricia. Solo te pido que recuerdes de quién es esta casa en realidad. La puerta se abrió otra vez y Michael entró, habiendo olvidado unos papeles. Se detuvo en seco al ver la escena, su madre sentada, atónita, su padre sosteniendo la escritura, y yo colgando las fotos con calma. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando entre nosotros. Tomé aire profundo. Michael, hay algo que necesito decirte sobre esta casa. George le puso una mano en el hombro. Quizá deberíamos sentarnos todos para tener esta conversación. Patricia permaneció inusualmente callada mientras nos reuníamos en la sala. La escritura estaba ahora sobre la mesa de centro, entre nosotros. La luz de la mañana entraba por los vitrales que mi abuela tanto amaba, pintando de colores el suelo. Había llegado el momento de contarles todo, sobre mi abuela, sobre la herencia y sobre por qué lo mantuve en secreto tanto tiempo. Michael levantó la escritura, sus ojos abriéndose al leerla. Emma, ¿por qué no me lo dijiste? El dolor en su voz era exactamente lo que había temido todos estos años. Pero antes de que pudiera responder, George intervino. Tu abuela era una mujer extraordinaria, Emma amaba esta casa, pero más que nada, te amaba a ti. Recuerdo que decía que eras la única que realmente entendía el carácter de este lugar. La cabeza de Patricia se alzó de golpe, con una nueva comprensión en su rostro.
Todas esas veces que me había opuesto a sus cambios, a sus redecoraciones, a sus arreglos, no eran solo caprichos míos. Yo estaba tratando de preservar el legado de mi abuela. El reloj sobre la chimenea dio las 10, y Michael miró el suyo. Voy tarde al trabajo, pero esta conversación no ha terminado. Tenemos que hablar de esto. Al levantarse, Patricia finalmente recuperó la voz. Del cuarto de visitas, dijo en un murmullo. Te puse en el cuarto de visitas de tu propia casa. Sí, respondí. Lo hiciste. La magnitud de sus acciones a lo largo de los años parecía estar cayéndole encima. Cada comentario despectivo, cada gesto controlador, cada vez que me trató como a una extraña, todo había sido dentro de mi casa. Michael salió rumbo al trabajo, dejándome con sus padres y 15 años de verdades no dichas. La pregunta ahora era, ¿a dónde vamos desde aquí? Esa noche, durante una cena tensa en el comedor formal, finalmente tuvimos la conversación que había estado pendiente por 15 años. Michael había llegado temprano, claramente inquieto por la revelación de la mañana. Aún no puedo creer que nunca me lo dijeras, dijo, empujando la comida en su plato. Todas esas veces que hablamos de ahorrar para una casa. Le tomé la mano a través de la mesa. Quise decírtelo tantas veces, pero al principio tenía miedo de que sintieras la obligación de mudarnos antes de estar listos. Después de casarnos, todo se volvió más complicado. Patricia, que había estado inusualmente callada todo el día, dejó su tenedor en la mesa. Por mi culpa, dijo en voz baja. Tenías miedo de cómo iba a reaccionar. La confesión quedó flotando en el aire. Por primera vez desde que la conocía, Patricia parecía realmente reflexiva. ¿Recuerdas cuando se mudaron aquí por primera vez? Le pregunté. Mi abuela me contó lo emocionada que estabas por el jardín. Los ojos de Patricia se suavizaron. Margaret fue tan buena con nosotros. Cuando nadie más quería rentarle a una familia con 3 adolescentes, ella nos dio una oportunidad. Esta casa, hizo una pausa, mirando alrededor. Fue nuestro nuevo comienzo. Por eso mantuve el acuerdo, expliqué. Mi abuela siempre decía que esta casa tenía una manera de ayudar a la gente que lo necesitaba. No quería interrumpir eso. George, que había estado observando en silencio, habló entonces. Pero en cambio, fuimos nosotros quienes te interrumpimos, sobre todo Patricia. Le lanzó a su esposa una mirada significativa. Olvidamos lo que era estar del otro lado. Michael me apretó la mano. ¿Por qué ahora? ¿Por qué contarnos hoy? Respiré hondo. Porque estoy embarazada. Las palabras provocaron una reacción inmediata. Los ojos de Michael se abrieron con alegría, George sonrió ampliamente y Patricia. Patricia rompió en llanto. Un bebé, sollozó. Y yo he estado tratando a la madre de mi nieto como si fuera una intrusa en su propia casa. La recámara principal, dijo de repente George. Por eso la querías. Te estabas preparando para el bebé. Asentí. Quería empezar a convertir la recámara pequeña en un cuarto de bebé, pero sabía que no podía hacerlo sin explicarles todo. Patricia se levantó bruscamente y salió del comedor. Todos la miramos irse, sin saber si seguirla. Unos minutos después regresó con un gran libro encuadernado en piel. Margaret me dio esto cuando nos mudamos, dijo, colocándolo sobre la mesa. Son los planos originales y la historia de la casa. Siempre pensé que me lo dio porque mostré interés, pero ahora me doy cuenta, me miró con intención. Solo lo estaba guardando para ti. Al abrirlo, vimos dibujos detallados de la casa junto con fotografías que documentaban su transformación a lo largo de los años. Mi abuela había añadido notas en los márgenes, incluida una que me hizo brincar el corazón, para Emma, que entenderá. Deberíamos mudarnos, anunció Patricia de repente. Buscar nuestra propia casa. No, dije con firmeza. Esta casa es lo suficientemente grande para todos. Siempre lo ha sido. Solo tenemos que aprender a vivir en ella juntos. Michael me miró con orgullo. ¿Estás segura? Con una condición, añadí, volviendo hacia Patricia. Nada más de tratarme como visita. Esta es mi casa, pero también puede ser nuestra casa. De todos nosotros. Patricia asintió, limpiándose las lágrimas. La recámara principal es tuya. Y, vaciló. Me gustaría ayudarte con el cuarto del bebé,
si me lo permites. No para adueñarme, aclaró rápidamente, solo para ayudar. En las semanas siguientes, ocurrió una transformación sorprendente. Patricia canalizó su carácter controlador en organizar el plan de preparación para el bebé más detallado que había visto, pero siempre consultándome primero. George pasó los fines de semana enseñándole a Michael los detalles y cuidados de la casa, conocimientos que había acumulado en 15 años. El cuarto de visitas, que había sido fuente de tanta tensión, se convirtió en un hermoso cuarto de bebé. Patricia nos sorprendió a todos recreando exactamente el mismo tono de amarillo que mi abuela había usado en mi cuarto de niña, un detalle que recordaba de una de las historias de Margaret. Una mañana, mientras tomaba té en el jardín, Patricia se me unió con un viejo álbum de fotos. Encontré esto ayer, me dijo, mostrándome imágenes de la casa cuando se mudaron. Margaret las tomó. Siempre decía que la casa escogía a su familia. Nunca entendí qué quería decir hasta ahora. Sonreí, apoyando la mano en mi vientre que crecía. La casa no eligió a una sola familia. Nos eligió a todos. Patricia me tomó la mano con fuerza. Gracias, me dijo, por no rendirte con nosotros, por darme la oportunidad de ser mejor. Mientras nos sentábamos ahí, rodeadas por el jardín que mi abuela tanto amó, sentí una paz profunda envolverme. A veces, los mayores actos de amor no son gestos grandiosos, sino la decisión silenciosa de dar a otros espacio para crecer, cambiar y convertirse en mejores versiones de sí mismos. La casa siempre lo supo. Solo nos tomó 15 años descubrirlo.